carnes asadas y cabrito. Ay, mi Monterrey querido. Pero es más que estas delicias gastronómicas. Tiene un gran patrimonio, pero no lo vemos. O más bien, no sabemos cómo mirar. Bienvenido a tu nuevo podcast regio, Por Amor al Patrimonio. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su nuevo podcast regio favorito. El día de hoy me encuentro con una invitada súper especial, Selene. Hola, ¿cómo estás, Selene? Yo feliz de estar aquí contigo, Rosa. Ay, muchas gracias, qué amable. El día de hoy vamos a hablar sobre varias cosas también muy importantes. Más que nada es sobre el patrimonio, que pues para valorarlo hay que conocerlo. Entonces el día de hoy vamos a hacer eso. Quería preguntarte un poquito, Selene, para ti, ¿qué es el patrimonio? Es súper interesante la pregunta porque justo ahorita empieza a haber como todo un movimiento para no dejar de llamarle patrimonio, sino abarcar un poquito más, llamándole también herencias culturales. Porque el patrimonio, ahí va, cuando hablamos de patrimonio, etimológicamente hacemos referencia al padre, a la herencia del padre, ¿no? Entonces, eso es etimológicamente. Si hablamos del patrimonio, hay muchos tipos de patrimonio, o sea, como los capitales, entonces puede haber como un patrimonio económico, o en este caso, por ejemplo, para lo que estamos ahorita reunidas es para hablar del patrimonio cultural. Okay. Pero esto a mí me gusta mucho porque desde hace ya varios años se está buscando hablarle como herencias culturales, porque las herencias abarcan lo que también nos han dejado las abuelas, las madres, las tías. No significa que en el patrimonio cultural no, pero insisto, como hablando etimológicamente, en las herencias se abre todavía mucho más. Entonces, para mí, justo el patrimonio cultural o las herencias culturales es todo esto que nos han heredado nuestros antepasados. ¿Okay? Sean nuestros familiares o no. Sin embargo, creo que se convierte ¿cómo te diré? Como que agarra un sentido mucho más especial cuando está vinculado con algo que nos mueve alguna fibra en especial, ¿no? O sea, se vuelve como único cuando está ligado, por ejemplo, a algún recuerdo que tenga que ver con nuestra infancia o con nuestra familia, por ejemplo. Ah, perfecto. Entonces es como ampliarlo un poquito más y que sea más general. Sí, más amplio, exacto. Ok, nos comentas que eso significa que hay algo que nos mueve, ¿no? Del patrimonio. O las herencias culturales en este caso. ¿A ti qué es lo que te movería? ¿Por qué decidiste como enfocarte un poquito más en esta rama? Es muy curioso porque desde que era niña siempre me ha gustado como observar todo y no sé, fíjate que pasa algo como muy raro, que yo veo u observo cosas que para mí son como muy obvias y que yo pensaría que todo el mundo ve, pero luego resulta que no, Ros. Entonces fue loquísimo porque cuando estaba estudiando ya en la carrera de arquitectura, yo no me sentía como tan identificada con lo que veíamos ahí, pero por ejemplo yo fui muy feliz cuando empecé a tomar la clase de historia de la arquitectura en la Autónoma de Nuevo León. Solo en un semestre vemos historia de la arquitectura de México, por ejemplo. Entonces imagínate, o sea, la gran cultura que existe en el país como para que lo veamos solamente en un semestre. A mí me parece terrible. O sea, por ejemplo, cuando yo di clase en la Universidad de Guanajuato, yo creo que por lo menos historia de la arquitectura en México eran como 6-7 semestres. Claro. Entonces, acá fue como un compilado de muchas cosas al momento, pero por ejemplo, no solo con la historia de la arquitectura de México, sino con la historia de la arquitectura, yo empecé justo a sentirme más identificada. Entonces ahí fue que empecé a investigar que podía dedicarme a otra cosa que no necesariamente fuera hacer grandes casonas o trabajar en despachos para hacer torres, que en ese momento estaba como el boom. Lleva mucho rato con el boom del crecimiento vertical. Entonces fue que ahí en algún momento descubrí que podía conservar lo que ya habían hecho otras personas. Yo siempre les digo que la arquitectura es como muy de ego, pero el ego que pude haber tenido en la arquitectura me lo quitó la restauración, porque en la restauración lo que nosotros buscamos es conservar las edificaciones, los objetos, los monumentos que han hecho otras personas, no que hemos hecho nosotros. Me parece muy interesante porque justo siento que es algo como conceptos muy distintos de que la arquitectura es algo nuevo, ¿no? Y la restauración es como ver esta parte vieja de los edificios
Entonces, pues sí, qué interesante que puedas verlo también de esa manera. ¿Y cómo ha cambiado la percepción del patrimonio de Monterrey en tu caso, que estás viendo todos estos proyectos y demás? Yo creo, a ver, yo tengo 43 años, ¿ok? Y yo cuando me fui a estudiar la maestría tenía 25 años. Yo me fui en el 2007 a Guanajuato a estudiar la maestría de restauración de sitios y monumentos. Entonces estamos hablando que del 2007 al 2025, uy, o sea, de verdad, han cambiado muchas cosas. No solo he cambiado yo en todos los sentidos, sino que la propia ciudad, a ver, imagínate, si una persona puede cambiar tanto, pues imagínate ahora una ciudad. Pero es también interesante porque la ciudad ha cambiado en varios sentidos o en varios frentes. Se ha perdido mucho, pero también cada vez se conserva más. Entonces creo que cada vez existe más una conciencia de lo que tenemos, porque antes era este discurso de aquí no hay nada, no es valioso, o sobre todo también, Ros, ya se tiró todo. Y no, yo siempre lo que les decía desde que me fui a estudiar en la ciudad, desde que pude regresar para acá, pues, sí se tiró mucho, pero todavía hay mucho más que conservar. Claro. O sea, simplemente ahorita estamos en un espacio en la zona que todo el mundo lo conoce como Barrio Antiguo, que está elaborada en sillar de caliche. Entonces, por ejemplo, pues vaya que todavía existen esos inmuebles, no solo en la zona del Barrio Antiguo, sino en muchas partes de la ciudad. Entonces sí, se ha demolido mucho, se ha perdido mucho, pero creo que cada vez existen más personas con la inquietud de conservar. Claro, yo creo que como tu organización, o cómo le podrías llamar a Restaurica, ¿me podrías mencionar un poquito de esto para los que no nos conocen? Claro. Restaurica es un taller de arquitectura y de restauración, tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles, pero por lo general trabajamos obviamente más arquitectura por mi propia formación. Y yo lo que les digo, es un taller, o sea, realmente también Restaurica es una empresa, es una SA, pero es un taller, o sea, es un taller de arquitectura, pero es un taller donde no solo hacemos obras de restauración, sino donde también hacemos investigación. O sea, porque yo no consideraría que me quedaría tranquila si solo estuviera restaurando. Creo que parte de mi personalidad es investigar y sobre todo compartir y difundir. Justo, es que eso era algo que veía mucho en tu perfil porque pues, te vi en las entrevistas y todo. Era de que sabías mucha historia sobre estas casas. Por ejemplo, la casa del campesino, así que ahora es museo, ¿verdad? Sí. También que mencionabas sobre los frescos que había ahí. ¿Cómo es este proceso para ti de investigar? Yo creo que todo inicia a partir de la curiosidad, ¿no? Pero obviamente cuando estamos ya en un proyecto, pues la investigación histórica o la investigación espacial es básica para poder comprenderlo, porque si yo llegara y nada más empezara a quitar, por ejemplo, los recubrimientos de los muros y los empezara a trabajar para que se vieran bonitos, pues perdería como mucha información en el camino. Entonces todavía yo de manera previa tengo que hacer como una revisión de cuáles han sido las diferentes etapas que ha tenido un espacio para poderlo comprender. Y a partir de eso también hacer, ¿cómo te diré? En la restauración tenemos que respetar todas las etapas, siempre y cuando nos permita observar el edificio como tal, ¿no? Entonces, tenemos que respetar las diferentes etapas históricas, no buscamos específicamente regresarlo a una etapa, porque siempre les digo, eso no se puede, o sea, no tenemos una máquina de tiempo para regresarlo, ¿no? Entonces, es por eso que la investigación histórica me puede ayudar para poder conocer, por ejemplo, de la casa del campesino, las diferentes etapas que ha tenido a través de los usos, ¿no? Entonces, ahí encontré en el 2019 pintura del virreinato, o sea, pintura del siglo XVIII, que estaba oculta en medio de un muro que estaba, o sea, habían tapiado, o sea, entonces y nadie nunca había visto, por ejemplo, esa pintura. Entonces, pues está brutal. Es que es lo que te iba a decir, me sorprende mucho que todo ese tiempo no hayan podido como encontrar, ¿no? A mí también me sorprende, Rosa. Me sorprende porque hubo una intervención, había hecho como 10 años y no la habían visto, ¿sabes? O sea, y no la habían encontrado. Entonces, a mí me parece increíble, pero vuelvo al punto. Era como empezábamos con el podcast ahorita, ¿no? Con la entrevista. Que
luego yo observo cosas que para mí me parece como muy común y pienso que todo el mundo ve, ¿no? A ver, no es como que esté loca o tengo un superpoder o algo por el estilo. No, pero es un trabajo muy minucioso y tienes que hacerlo. Siento que tienes que hacerlo y pues sí, está muy curioso todo eso. ¿Y cuáles han sido como las mayores dificultades por las que ha tenido que pasar Restaurica? Creo que una de las mayores dificultades, sobre todo, por ejemplo, al principio, era justo conseguir trabajo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, pero no solo aquí, sino también, Restaurica comenzó en Guanajuato. Y entonces, aún y que en Guanajuato, por ejemplo, hay mucho por trabajar, no se estaba tan acostumbrado a que existieran empresas de restauración. Claro. Entonces era como muy extraño llegar y presentar y decir que teníamos una empresa. Entonces fue como irse abriendo camino hasta que nos dieron una oportunidad, y en el momento que nos dieron la oportunidad fue increíble porque así fue que pudimos comenzar a demostrar lo que podíamos hacer. Entonces creo que una de las cosas que ha sido como fundamental en Restaurica ha sido la paciencia, ¿no? O sea, tener paciencia. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya para cerrar este episodio, primito, quería hacerte una última pregunta para que puedas fomentar un poquito más el interés con nuestros participantes y todos los que nos escuchan. ¿Cómo crees tú que pueden involucrarse los jóvenes y los nuevos profesionales como en este ámbito? Uy, o sea, a ver, yo siempre les digo, si yo puedo hacer un montón de cosas cuando antes, por ejemplo, la gente no era como tan consciente de lo que teníamos, ahorita que cada vez existe más una vinculación, obviamente, con personas de tu edad, con incluso hasta más jóvenes, o sea, realmente tienen un gran campo, ¿no? Y tienen un gran campo, y yo siempre les diré, no solo en la restauración, sino también en la investigación. Hacer investigación es muy divertido. O sea, lo que pasa es que yo creo que también nos enseñaron mucho cuando estábamos en la escuela, o entre que no nos enseñan a investigar, o entre que nos dicen que es como aburrido y que tienes que estar nada más. Y no, es súper divertido. O sea, por ejemplo, en gran medida la investigación que yo hago es una investigación de campo. Entonces claro, tengo que estar... Tienes que ir a los lugares. Exacto. Entonces, en particular, yo soy muy hiperactiva y te digo, y tengo 43. Entonces, imagínate, la gente más joven pues es más hiperactiva. Entonces, realmente, o sea, creo que lo más interesante es poder salir y empezar a hacer no solo obras de restauración o trabajos patrimoniales, sino investigación o incluso difusión. O sea, por ejemplo, lo que estás haciendo tú ahorita con el podcast es algo muy importante porque hace que mi voz, tu voz, también pueda llegar a más personas. Entonces la difusión es básica. Ay, muchas gracias, Elena, qué amable. Pues bueno, esto fue todo por el día de hoy, amigos, y nos veremos en un próximo episodio.